placer estar aquí con todos ustedes. Este salmo realmente son muy hermosos, todos los salmos. A mí cuando leo un salmo se me pone la piel chinita, cómo nos empieza a revelar el carácter de Dios el salmista. Tuve la oportunidad de este año estar leyendo algunos salmos con Lucas y pues se convirtió en uno de nuestros libros favoritos porque aprendemos mucho del carácter de la gloria de Dios. Bien, hermanos, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a hacer una oración para iniciar con esta reflexión que tenemos el día de hoy. Me dijo Emilio que tengo como 2 horas, entonces por eso los pongo de pie para que descansen tantito y aguanten las otras 2 horas aquí escuchándome. Padre, muchas gracias por este día. Gracias porque hoy recordamos, como bien nos lo mencionaba nuestro pastor, que te levantaste de entre los muertos hace 2000 años. Y esa es la maravillosa obra de gracia. El Hijo de Dios, Dios estando en el trono, vino y se hizo carne. Y no solamente se hizo carne, sino vino a morir por nuestros pecados. Toda la ira fue cargada sobre el Hijo. Esa ira que yo merecía, la descargaste sobre el Hijo. De tal manera que tenemos paz contigo. Y qué glorioso es esto. Porque así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también, mi Dios. Tendremos un cuerpo glorificado y estaremos en tu presencia, gozando de ti en eternidad. Gracias, mi Dios, por este momento. Ayúdanos a contemplar y admirar tu obra en este nuevo año que nos regalas. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Les voy a invitar a que vayan ahí al Evangelio según Lucas. El Evangelio de Lucas. Como que ya me está gustando mucho Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas, vamos a buscar el capítulo 10. Y nos vamos a ir al versículo 38. En lo que usted lo busca, déjenme yo platicarles cuál es el tema de esta breve reflexión. Y es admirando y contemplando la obra de Cristo. Admirando y contemplando la obra de Cristo. Se viene año nuevo. Y gracias a Dios, ¿no? Dios ha sido muy fiel con nosotros. Y no solamente porque ha permitido o va a permitir un nuevo año muy prontamente para nosotros. Dios ha sido fiel desde la eternidad hasta la eternidad. Y muchas veces viene año nuevo y muchas emociones por parte de las personas y dicen, no, este año me voy a dedicar al ejercicio. Este año me voy a dedicar a tener un mejor trabajo. Este año termino mi universidad y voy a hacerlo lo mejor que pueda. Y eso es bueno, está bien. Incluso deberíamos de tener esa práctica. No debemos de ser holgazanes, no debemos de ser perezosos. Eso es bueno. Pero muy pocos establecen propósitos espirituales. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la obra que Cristo ha hecho. Y este es mi propósito hacia con cada uno de ustedes y en mí, que este año su prioridad sí sea también cumplir los propósitos, todas esas cosas que tienen en mente, pero su prioridad sea admirar y contemplar la gloria de Cristo. Admirar y contemplar la gloria de Cristo. Que su prioridad sea agradar al Señor. Y hoy veremos 3 principios muy breves, 3 principios básicos en nuestra búsqueda hacia con Dios. Número 1, admira y disfruta de la obra de Dios. Admira y disfruta de la obra de Dios. Vamos a darle lectura, son pocos versículos y después nos vamos a ir versículo por versículo. ¿Ya está conmigo? Dice Lucas 10, versículo 38. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor,
¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Déjenme platicarles brevemente cuál es el propósito del Evangelio de Lucas. Lucas le escribe al buen Teófilo. Y uno de los propósitos que tiene Lucas de presentarle el Evangelio a Teófilo es mostrarle la grandeza y la gloria de Cristo, mostrarle la obra de Cristo, mostrarle la obra de Dios. Y entonces en el capítulo 9, versículo 25, no lo busques, es un texto que usted conoce. Lucas narra y escribe lo siguiente, inspirado por el Espíritu de Dios: ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo destruye o se pierde? Entonces queda a la deriva. Ok, no me debo de preocupar por los afanes del mundo, por los afanes que me ofrece, pero ¿qué es mejor? Lucas contesta: admira y contempla la eternidad de la gloria que hay en Cristo Jesús. Y capítulo 9, versículo 32 dice: regocíjense los que conocen a Dios, dichosos son los que entienden la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 22 al 24: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y no solamente la oyen, sino los que la llevan a cabo también. Son felices, son dichosos, eso es gozoso. Y también Lucas muestra algo muy importante, porque aquí vamos a ver por qué María estaba escuchando al Señor Jesucristo. En aquel entonces la mujer era muy denigrada. Habían personas que estaban siendo muy descuidadas. Entre ellos estaban los niños, las mujeres y los pobres. No se les daba importancia. Y entonces Lucas enfatiza un poco cómo Jesús ministró a los rechazados de la sociedad. Y entonces también vemos por la lectura de otros evangelios que el Señor Jesucristo tenía mucha intimidad con Marta, con María. ¿Y quién era su hermano? ¿Ustedes lo recuerdan? Lázaro. Y entonces los tres estaban necesitados de la gracia de Dios. Y aquí podemos ver más adelante, creo que lo narra el Evangelio de Juan, que después de escuchar estas enseñanzas, María unge los pies del Señor Jesucristo con perfume, si lo recuerda, ¿verdad? Ahora, vayamos a Lucas 10:38. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Vamos a hablar un poquito de Marta. Porque uno puede decir: ay, esa Marta, está el Señor Jesucristo ahí, no lo está escuchando y está afanada con otros quehaceres. Pero vamos a pensar un poquito en Marta. Contexto, hermanos. ¿Quién es Marta? Marta es la hermana mayor, María pues, la más chiquita. Y ella tenía, de acuerdo a la tradición de esa época, la responsabilidad de recibir a las personas en su hogar. Es decir, Marta, esta palabra que aparece aquí en la Biblia, llama Marta los recibió. Esta palabra recibió en el griego quiere decir hospitalidad. Está siendo muy hospitalaria Marta porque estaba recibiendo al Señor Jesucristo, y no solamente al Señor Jesucristo, dice que también estaban sus discípulos. ¿De dónde venían ellos? Jesús venía de predicar el evangelio en Samaria, y entonces pasan a cierta aldea que es Betania, donde vive Marta, y Marta los recibe. ¿Acaso hay algo malo en eso? No, todo lo contrario, habla muy bien. Es como si nuestro hermano César y nuestro hermano Noé Silva fueran a predicar y de repente pasaran allá, no sé, por Denver, donde está Roger y Carla, ¿no? Y que los recibiera allá en su casa. Pues, hablaría bien de ellos, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo Marta. Estaba preparando el alimento para el Señor Jesucristo y para los discípulos. Es bueno, y de hecho nosotros bíblicamente estamos demandados a ser hospitalarios. Por cierto, como un dato curioso, el significado de Marta quiere decir señora de casa, es decir, ama de casa o dueña de casa. Estaba haciendo honor a su nombre también aquí. Y entonces, hermanos, Marta tiene una buena excusa
como para no estar presente en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Vean qué es lo que nos dice el versículo 39. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, ¿qué estaba haciendo? Escuchaba su palabra. Tenemos un contraste aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Marta, ¿qué está haciendo? Preparando los alimentos. Está ahí, en friega, diríamos nosotros, de allá para acá. ¿Y qué está haciendo María? Sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra, junto con los otros discípulos. ¿Qué estaba predicando el Señor Jesucristo en ese momento? El mensaje que estaba dando en ese momento el Señor Jesucristo, de acuerdo a los contextos, es el mensaje del reino de Dios, es la obra de Dios, es la gracia de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37 está enseñando qué es ser un buen prójimo. Y Lucas capítulo 11, versículo 1 está enseñando cómo orarle a Dios. Pero está enfatizando algo. Y el Señor Jesucristo ya no está enseñando como los escribas y los fariseos. Tienes que hacer esto para ganarte el reino de los cielos. Mira, es que tienes que orar tantas veces, te tienes que vestir de tal manera, tienes que hacer un sacrificio y tienes que cortar así de esta manera, poniendo leyes y tradiciones que nadie puede cumplir, que nadie puede soportar. Viene el Señor Jesucristo y está hablando de la misericordia y de la gracia y del poder de Dios. Y esto lo estaba dejando asombrada a María. Y por eso es que en el capítulo 11, versículo 28, Jesús dice, felices los que escuchan la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en María, que está sentada a los pies del Señor Jesucristo? Feliz, en paz con Dios. Ahora, con esto podríamos decir, bueno, creo que notablemente María está haciendo lo correcto, pero Marta quizá como que ahí se está desviando la situación un poco. Y por cierto, que una mujer en aquel entonces estuviera sentada escuchando a los pies de un maestro era completamente abominable. Recuerden que las mujeres eran muy denigradas en aquella época. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí? Predicándole el evangelio, predicándole del reino de Dios. Y el texto nos empieza a decir, quizá Marta está haciendo algo bueno, pero el texto está aplaudiendo la acción de María. Y aquí tenemos una enseñanza, hermanos. Muchas veces nosotros creemos que el Señor nos necesita. Muchas veces nosotros orgullosamente pensamos que necesitamos estar obrando, sirviendo y obrando para agradar a Dios. Y no es aquí lo que nos está hablando el texto, sino que admires la gloria de Dios, que admires la gracia de Dios, que contemples la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Él ya ha hecho? Y esto me recuerda el Salmo 50:12. Vayan brevemente allá conmigo. Salmo 50:12. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Se los leo porque si no me voy a tardar un poco más. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Versículo 13, ¿acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Versículo 14, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Versículo 15, invoca mi nombre el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios no nos necesita, hermanos. Dios no nos necesita. Dios no queda sorprendido por lo que hagamos. Mío es el oro, mío es la plata. Es más, dice Dios, yo te creé a ti. Yo conozco tu corazón. ¿Qué es en lo que se agrada a Dios? Cuando dependes totalmente de Él. Cuando sirves dependiendo totalmente de Él. ¿A qué voy con esto?
Necesitamos muchas Martas, hermanos. Necesitamos muchas Martas en las iglesias que estén hacendosas, que estén ahí sirviendo. Y no me refiero a Marta solamente a mujeres, sino tanto hombres como mujeres. Necesitamos una actitud de servicio. Pero muchas veces concentrarnos tanto en nuestras obras hace que nos distraigamos en nuestra comunión con Dios. Y hace que nos olvidemos de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Puedes estar tan afanado por terminar ese trabajo, afanado porque quieres que las cosas salgan tal y como tú las imaginaste. Te piden una tarea en la universidad y lejos de hacerlo para la gloria de Dios, no hay una vida de gratitud hacia con Él y solamente estás afanado por terminar esa tarea que te olvidas que existe un Dios. Y eso también lo podemos ver incluso en las iglesias. Aman mucho el servicio, aman más el ministerio que a Dios. ¿Qué sucede? Viene disciplina a sus vidas. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Se empiezan a ausentar. Ya no está la misma disposición que tenían antes por servir a Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto, hermanos? Cuando nuestro corazón se desvía del propósito, cuando estamos concentrados tanto en nosotros, viviendo para nosotros y no sirviendo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tal como dice una frase, estamos tan ocupados en la obra de Dios que descuidamos encontrarnos con el Dios de la obra. Continuamos con el versículo 40 y con esto pasamos al punto número 2. Vimos el punto número 1, que es admira y disfruta la obra de Dios. Punto número 2, no te distraigas en tus obras. No te distraigas en tus obras. Versículo 40, Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y entonces aquí tenemos un pero. ¿Cómo estaba Marta, hermanos? ¿Cómo lo narra Lucas? ¿Estaba preocupada? Más adelante vemos que estaba molesta por todos los preparativos. Esta palabra preocupada en el griego quiere decir distracción con sus muchos quehaceres. Ahora, ¿cuáles eran esos quehaceres, hermanos? Lo que yo les decía hace un momento. Estaba preparando alimento para sus discípulos y para el Señor Jesucristo. Y entonces, aquí Marta parece que se está justificando. Oye, yo estoy haciendo lo que es correcto. Yo te estoy sirviendo. Y ve lo que está haciendo María. Ella no te está sirviendo. Y entonces, ¿qué le está pidiendo Marta al Señor Jesucristo? Exhórtala, dile algo. Pero el Señor no hace eso, sino que hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la solución para que Marta dejara de estar preocupada, para que Marta dejara de estar afanada, la solución no era que María le empezara a ayudar. Esa no era la solución, sino que Marta estableciera una prioridad en su vida. Este es el punto. María tenía conciencia de esa prioridad. Marta estaba distraída con asuntos que no tenían por qué complicarle la vida. Y eso es porque muchas veces también nosotros nos sucede porque dejamos de admirar la gloria de Cristo. Dejamos de admirar la obra de Cristo. Ese es el mensaje principal por el cual nosotros tenemos que estar teniéndolo presente hoy. Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora,
Quizá Marta tenía conciencia de esto. Separados de mí, nada pueden hacer. Nosotros no podríamos levantar un brazo si no fuera por la gracia de Dios. Nosotros no podríamos respirar si no fuera porque Dios así lo permite. Nosotros no podríamos hablar si no es por la misericordia y la gracia de Dios. Vean qué es lo que está haciendo Marta aquí, hermanos. Ella está sirviendo al Señor Jesucristo y no sé, pero al menos cuando una persona atiende y es hospitalaria con otras personas que las están visitando, no lo hacen con enojo, ¿sí? Lo hacen delante de Dios, no sirve de nada. Y entonces, dice Pablo, puedo hablar lenguas angelicales, pero si no tengo amor, nada soy, nada soy. Entonces, es posible tener una actitud de servicio como la que está teniendo Marta, pero con el corazón dispuesto como María. Y eso solo es posible si estás en Cristo Jesús, si buscas agradar a Dios. Eso es solamente una dependencia de Cristo, una dependencia de Dios y una dependencia de su palabra. María estableció una prioridad, Marta no lo hizo. Pero también esto nos deja otra implicación. Muchas veces podemos estar tan afanados y yo creo que es algo que todos vivimos en nuestra vida como creyentes. Pensamos que no estamos agradando a Dios porque leemos la Biblia y nos examina nuestro pecado y empezamos a decir, no, más pecado soy y cada vez tengo más pecado. No, le voy a echar ahora sí cada vez más ganas y más ganas y más ganas y más ganas. Y nos olvidamos lo que somos en Cristo. Nos olvidamos de la identidad que nosotros tenemos en Cristo. El punto de esto, hermanos, es creerle a Dios lo que Él ya ha hecho por ti o seguir dependiendo de tus propias fuerzas, seguir dependiendo de tus propios méritos. El día que estés delante de Dios, juicio, tú no vas a estar delante de su presencia porque no faltaste ningún domingo, porque oraste todos los días de tu vida. Tú vas a estar ahí por el sacrificio perfecto que hizo Cristo y eso te hace justo delante de Él y podrás pasar una eternidad. No es malo, hermanos, el trabajo. Lo malo es que creer que por trabajar todo el día, descuidando tu comunión con Dios, va a haber descanso en eso y va a haber paz en tu vida. No, engañoso es el corazón, no lo hay. Y a veces te va a ir mal. Y te voy a decir algo, ¿quién es el que da todas esas bendiciones? Dios mismo. Entonces es absurdo. Está el tesoro acá y está una monedita de a 10 centavos y nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo por esa monedita de a 10 centavos cuando está el tesoro del reino de los cielos acá. Y entonces, hermanos, ¿cuál es la solución? Arrepintiéndonos y reconociéndonos que sin Cristo, sin Dios, nada podemos hacer, que Él no nos necesita, pero que es su misericordia y gracia la que nos tiene ahí, y que podemos tener una comunión gozosa con Él. Y pasamos con esto al último punto. Hemos visto, admira y disfruta de la obra de Dios. Número 2, no te distraigas en tus propias obras. Número 3, prioriza tu comunión con Dios. Prioriza tu comunión con Dios. Y vamos a Lucas 10:41. ¿Qué es lo que nos dice Lucas 10:41? El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Ahora, hermanos, nuevamente aquí el Señor está hablando. Estás distraída, estás molesta, estás frustrada por todo lo que estás haciendo. Y pareciera que Marta va a decir, no, ahorita sí van a regañar ahí a María, ¿no? Como todo un buen hermano que acusamos a nuestro hermano cuando estamos en problemas.
Pero el Señor Jesucristo no está felicitando a Marta por esto y no exhorta a María. El texto no nos da que, no, sí, María, ve y ayúdale a tu hermana, por favor. ¿No? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? En amor, exhorta ¿a quién? A Marta. Esto es el Evangelio. Nuevamente el Señor Jesús dando una enseñanza. Esto es, Marta, yo no te necesito, yo no necesito de tu servicio, tú me necesitas a mí. Ven y escúchame, ven y depende de mi gracia, ven y depende, escucha mi Evangelio. Eso puede esperar, tranquila. Este es el mensaje del reino de los cielos. Esto es lo que nos dicen los evangelios. Mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. He venido a salvar a los pecadores. Y Marta era una persona que necesitaba de la gracia de Dios. Y tú y yo necesitamos de la gracia de Dios. Vean el versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. En otras palabras, ya casi culminando, hermanos, María supo escoger qué es lo mejor, qué es lo provechoso. Y esto es lo que necesitaba reconocer Marta. El Señor Jesucristo le está invitando a Marta. Ven, mira, quizá puedas terminar esas cosas, pero eso no te va a dejar en paz. Ven, ten comunión conmigo, conóceme, admírame. Yo estoy dispuesto ahí para perdonarte y para darte ese descanso que tú necesitas. No vas a encontrar descanso, hermano, en el mejor trabajo, o si tienes dinero, no vas a encontrar descanso en todo el dinero que tengas. Tu mente nunca va a estar satisfecha en cumplir tus propósitos. Tu mente va a estar satisfecha y en paz con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nuevamente, se necesitan muchas Martas. Necesitamos muchas Martas. El domingo anterior que tuvimos nuestro servicio, necesitábamos muchas Martas. Y me refiero a Martas tanto hombres como mujeres. Necesitamos personas con actitud de servicio. Dice R.C. Sproul, nunca debemos en ningún momento de nuestras vidas descansar de nuestra búsqueda de la rectitud. Necesitamos de muchas Martas, pero necesitamos sobre todo personas que dependan completamente de la gracia de Dios y dependan completamente buscar del Señor Jesucristo. Una pregunta más. ¿Por qué María se sentó a escuchar al Señor Jesucristo y no se fue a ayudarle a Marta? Porque eso pudo haber pasado en la mente de María, ¿están de acuerdo? Oye, pues no es, yo espero que sean ustedes, pero si ven a una persona que pues está ahí atareada, le ayudas, ¿no? Pero ¿por qué María no lo hizo? ¿Por qué María tomó esa decisión de no ayudarle a Marta y escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo? Respuesta es Jesús en los evangelios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? María reconocía que necesitaba de la gracia de Dios. Fue la razón por la cual la tuvo allí, que necesitaba esa dependencia, que necesitaba de Él y sabía que eso era lo más importante. Aplicación para nosotros. Tienes muchos pendientes, tienes muchos propósitos que hacer. Está bien, hazlos. Dios te ayude en hacerlo. Pero que eso no sea tu prioridad, sino que reconozcas la gracia de Dios en tu vida. Reconozcas la necesidad de Cristo en tu vida. María ya había observado lo que había hecho el Señor Jesucristo, no solamente con ella, sino con otras personas. Y reconoció que buscar el reino de Dios y su justicia era algo que no iba a perecer. Hoy puede estar tu cuenta en el banco hasta acá, pero mañana puede quebrar en un 2x3. A lo largo de la historia han sucedido esas cosas
Incluso en México, ustedes recuerdan cuando se devaluó la moneda, pasaron un montón de cosas y un montón de gente endeudada. Tu ídolo estaba acá, pero tu ídolo desapareció en un 2x3. Puedes estar en el mejor puesto, en el mejor trabajo del mundo, pero en la empresa donde estás fracasa, pasa algo y tu ídolo, en donde te sentías sumamente orgulloso, quedó aplastado. Puedes tener a un familiar acá, puedes estar afanado por tantas cosas, pero esas cosas desvanecen. Y esto es el predicador, es Eclesiastés. Ustedes recuerdan, he probado riquezas, pero eso es vanidad, eso termina. He tenido muchas mujeres, no hay disfrute en eso. He tenido mucha fama, pero qué flojera todo eso. ¿Cómo concluye el predicador? Ten comunión con Dios. Enfócate en conocer a Dios. Teme a Dios, porque eso es todo de el hombre. No hay nada perecedero, no hay nada fútil en el reino de Dios. Que esto, hermanos, sea nuestra prioridad en este nuevo año. Descansar en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nunca falla, el Dios que se mantiene fiel a sus pactos, que se mantiene fiel a sus promesas, y que a Él sea la gloria, hermanos. Oremos. Padre, muchas gracias porque nos recuerdas nuevamente lo que nosotros te necesitamos. Tuyo es todo, tuyo es el reino, tú estás en el trono, tú reinas. ¿Por qué hemos de afanarnos en las cosas, mi Dios, que nosotros no podemos resolver? Padre, las cosas pueden terminar, pero tú permaneces para siempre. Dice Apocalipsis, eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Eres el Dios eterno, eres el Dios inmutable. Qué glorioso es, mi Dios, que podamos contemplar toda tu obra, que descansemos en tu obra, que descansemos en tu gracia, en lo que tú has hecho, para que así tengamos esa actitud correcta de servirte y de agradarte. Perdónanos porque muchas veces podemos estar haciendo cosas y nos sentimos sumamente orgullosos por eso. Y aunque es bueno sentirnos satisfechos, no es lo primordial. Lo primordial es que hace 2000 años vino, y eso sí fue una asombrosa obra, Cristo, y estuvo como un bebé indefenso, sintiendo frío, llorando por hambre, comunicándose de esa manera. Y en el tiempo perfecto murió satisfaciendo tu ira, de tal manera que ahora podemos nosotros contemplar tu gloria a través de la preciosa obra de Cristo. Ayúdanos a enorgullecernos en eso, dice Jeremías. ¿De qué quieres enorgullecerte? ¿Cómo quieres sentirte orgulloso? De que me conozcas y sepas que yo soy Dios y que hago misericordia y juicio, que hago justicia aquí en la tierra. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a descansar en todo lo que hagamos, teniendo nuestra identidad en ti en este año. Ponemos y sabemos que nuestra vida está en tus manos. Toda la gloria es para ti. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, dejamos el lugar para continuar con el programa bien. Oramos por la ofrenda, hermanos, que va a ser recolectada. Pónganse de pie, siguen, pónganse de pie para que se estiren tantito. Ayer tuve la oportunidad de estar sentado un buen rato y me paré y mi cadera ya ni quería responder. Padre, muchas gracias porque sabemos que has sido fiel con nosotros, nos has dado más de lo que necesitamos y eres demasiado bueno con nosotros. Te ruego que bendigas esta ofrenda que va a ser recolectada, sabiendo, mi Dios, que nuevamente tú no necesitas, porque tuyo es el oro, tuyo es la plata, pero te ha placido, mi Dios, que te adoremos de esta manera. Gracias, mi Dios, porque nos has provisto del trabajo, nos has provisto de salud para poder ir a trabajar y tener ahí alimento en nuestro hogar. Qué bondadoso eres que te acuerdes de nosotros
ni la persona más millonaria del mundo podría alimentar a toda la humanidad en la tierra, pero tú sí te acuerdas de nosotros y nos das alimento. Gracias, mi Dios, por estos recursos que nos has dado. Seas glorificado, mi Dios, por medio de la ofrenda. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén y amén.